Muy buenas, estimados y estimadas. Sean bienvenidos a un nuevo Repasamos. Mi nombre es Santiago, bienvenidos una vez más a este bellísimo podcast. Estamos acompañándote a lo largo y ancho de la carrera en las diferentes materias o asignaturas. Hoy nos paramos ante el temor de todos. Hoy nos paramos ante contratos, descendiente legítimo de obligaciones y mucho más en esa bellísima línea sucesoria. Y bueno, marcando presencia siempre de estudiante para estudiante, de yo para vos. Y bueno, acá estamos. Hoy te presento una nueva forma o una nueva didáctica, al igual que el disclaimer en pantalla. Te quería comentar, bueno, vamos a encarar esta asignatura de una forma bastante diferente a las demás, porque en las demás hacemos capítulo 1, 2, 3, 4, hasta lo que dure, viendo el conjunto de temas. Acá vamos a ir viendo tema por tema puntualmente. ¿Por qué? Porque son temas interesantes, temas complejos y temas que requieren su tiempo y su paciencia. Así que bueno, vamos a sacar el primer videito por sesión de créditos. O sea, no es el primer tema, pero para que lo tengas presente, posteriormente van a venir los primeros y así sucesivamente hasta hacer esa línea del tiempo que armamos siempre. Lo único que tema por tema. Así es, señores y señoras, ladies and gentlemen, hoy miércoles 4 de mayo del 2022 damos comienzo a contratos. Bueno, damos comienzo a sesión de créditos, ¿te parece? Vamos a estar siguiendo en cuanto a bibliografía aquellos resúmenes recatados por ahí. Sabemos que de cabeza vamos con Gamarra, pero esta vez vamos a comenzar con contratos especiales. Horacio Howard, 2021, este sería el documento que está frente a mis ojos, que hoy voy a compartirte a ti. Bueno, en cuanto a la sesión de crédito, podemos decir que se usa muy frecuentemente. El ejemplo que nos presenta el Dr. Howard es el de los bancos, ya que usan mucho este mecanismo, y que también la realidad es que hoy día es una figura contractual o una figura negocial que tiene mucha aplicación práctica y puede cumplir con muchas funciones. Debemos tener muy presente que el contrato de cesión de crédito está regulado en el capítulo 8 del título 2. O sea, está regulado dentro del contrato de compraventa. Esta no es una ubicación ideal, no lo es porque un crédito se puede ceder en virtud de diferentes o distintos negocios que a su vez los mismos pueden tener distintas causas. Que esto es un pilar fundamental, la causa del negocio. Por ejemplo, una suma de dinero a cobrar contra un deudor. Puede ser a título oneroso, puede ser a título gratuito, y ahí vamos a ver lo que son las sesiones de venta. Es decir, puntualmente, también tenemos a su vez las sesiones de permuta, las sesiones de donación, o incluso no tiene por qué ser dentro de esas figuras. Puede ser una sesión de crédito en pago de una deuda, por ejemplo. Yo tengo una deuda con un sujeto y para pagar y cancelar esa deuda, yo le cedo un crédito. O sea, vamos a estar viendo diferentes tipos de cesión en cuanto concretamente a sus causas, en cuanto a si es onerosa, gratuita o lo que fuere, ¿no? Vamos a estar viendo muchas cosas y por esto no es realmente la mejor ubicación el contrato de compraventa. Bueno, poquito a poco vamos a comenzar a analizar este tipo de contratos. Vamos a analizarlo detenidamente. Bien, hablamos de un contrato o un negocio jurídico que se celebra con la finalidad de transferir un derecho de crédito de un patrimonio a otro. Un crédito a título singular. Bueno, ¿qué sujetos aparecen concretamente de este análisis? En una transferencia que hace un sujeto, este sujeto, el que transfiere, vamos a llamarlo cedente, a otro llamado cesionario. El cesionario es quien recibe concretamente el crédito. Pero el deudor, el cedido, es decir, estamos hablando de tres sujetos, tres personas que van a integrar esta relación. Recapitulo para que quede claro. El cedente
quien posee, puede ser, imagínense en una hipótesis, el propietario de una casa. El cesionario, quien va a recibir este crédito. Y después tenemos al deudor, que sería el cedido. Es decir, entonces, que va a haber un sujeto en esa relación obligatoria o obligacional que permanece incambiado. A, B y C. C sería el sujeto que permanece incambiado. Ese sujeto que permanece incambiado en una relación jurídica individual es el deudor cedido. A, como dije, tiene un crédito frente a B. Supongamos que A le vendió a B su casa, se lo vendió a crédito en un determinado plazo, por ejemplo, tenía la obligación de pagarle el precio a B. Y bueno, B tiene esa deuda frente a A. ¿Qué deuda tiene frente a A? Bueno, la de pagar el precio, ¿no? Porque dijimos que A tiene un crédito frente a B, o sea, A, por ejemplo, le vendió la casa a B. Bueno, B tiene, como ya dije, esa deuda de frente a A, que sería el pagar el precio determinado en un determinado plazo. Y A, que necesita la liquidez, por esa razón, o la razón que fuere, le cede el crédito que tiene frente a B, se lo cede a C. El lado activo, o sea, el crédito, va a salir de A, que era el titular, y se va a meter o va a entrar en C. O sea que sale del cedente, que es A, y entra en C, que es el cesionario. Ahora, C, que es el deudor cedido, que podría decirse que es el comprador, tiene la obligación de pagarle el precio a A. Él permanece incambiado en esa relación jurídica. Siempre que hablamos de una cesión, tenemos que tener en cuenta que podemos estar hablando de una cesión de crédito, o una cesión de contrato, o de una cesión de deuda. Si se refiere a una cesión de crédito, de la renta, del arrendamiento correspondiente al arrendamiento, en este caso está bien. Si se refiere a una cesión de contrato, de arrendamiento, ahí ya salimos de la figura de cesión de crédito y entramos en la figura de cesión de contrato. Es decir, más allá o más acá, lo que tiene que quedar claro es los sujetos, es decir, hay un sujeto que cede a favor de otro sujeto, que ese nuevo sujeto sería el cesionario, y ese traspaso que se traspasa a un deudor. ¿Cuál es el deudor? O como lo llamamos, ese sería el cedido. Bueno, permanecen incambiados algunos aspectos, como ya lo vimos. Y bueno, lo importante es que sale un sujeto acreedor, y entra otro en su lugar. Que eso es, bueno, lo novedoso, lo que constituye la cesión. Primer pregunta macro, primer pregunta de parcial. ¿Quiénes son las partes del contrato de cesión de crédito puntualmente? Y ahí es cuando voy yo, cuando vas vos, te sentás y, bueno, empezás a escribir, ¿no? Las partes del contrato de cesión de crédito son el cedente, como ya lo hablamos, titular original del crédito, y el cesionario, quien pasa a ser el nuevo titular del crédito. El deudor cedido y cualquier otro sujeto que no sea cedente o cesionario son terceros. Son terceros, por lo tanto las partes del contrato son cedente y cesionario. Todos los demás, incluso el deudor cedido, son terceros. Originalmente, en ese derecho romano que tanto hemos seguido, la cesión de crédito no era una figura o un negocio que pudiera ser concebido, en virtud de que la deuda se consideraba básicamente que se vinculaba directamente a la persona del deudor. Había una especie de ligamen entre la persona y la deuda puntualmente. Una vez que se cambia esa visión de que la deuda no se encuentra ligada a la persona, sino que el patrimonio se encuentra ligado a la persona, con esa evolución en el derecho, a lo que se refiere, a lo que trae una gran modificación, es al concepto concretamente de deuda. Ese que se empieza a admitir y que, bueno, contrae el ideal de la posibilidad, primero, de ceder el crédito y después la posibilidad de ceder la deuda. Negocios que el derecho romano inicialmente iba a desconocer o eran concretamente inconcebibles.
Es muy importante que tengamos presente que la cesión de crédito, esta figura puntualmente, pertenece al fenómeno de la sucesión, o sea, la sustitución o reemplazo. Cuando hablamos de sucesión, hablamos puntualmente de eso, de la sustitución o del reemplazo de un sujeto por otro en una relación jurídica que permanece incambiada, o se sustituye o reemplaza a un sujeto en la relación jurídica que permanece incambiada. Bien, hacemos siempre alusión, cesión de crédito, pímbate, vamos derechito a ¿dónde? ¿A dónde vamos? A sucesión, fenómeno de sucesión. Está ligada, está muy ligada, ¿por qué? Porque existe en base a la sustitución o al reemplazo concreto de un sujeto sobre otro o a otro. Podemos decir que tenemos dos tipos de sucesiones. En primer lugar, la sucesión a título particular, que se encuentra ubicada en los artículos 1757 y siguientes, que es una relación obligacional concreta en el contrato de compra-venta, que ya hemos visto anteriormente. Sin embargo, bueno, en cuanto a video no, pero ya lo veremos, lo vamos a subir. En el derecho de cobrar el precio, que emergió de esa compra-venta a crédito, en una relación jurídica concreta sale el acreedor y entra uno nuevo, y luego tenemos la siguiente sucesión, el segundo, la sucesión a título universal, que es cuando muere el causante, lo sustituyen o reemplazan sus herederos en la totalidad de la relación jurídica que tenía, tanto a nivel activo como pasivo. Esto surge en el artículo 1039. Bien, como comenté, vamos a ir poquito a poco en base a este análisis que vamos realizando. Ya vimos quiénes son las partes, tuvimos esta pregunta macro de quiénes son concretamente en el contrato de cesión de crédito las partes. Ahora vimos que hay dos tipos de sucesiones y vamos a comenzar ahora por los presupuestos para que este contrato se dé. En primer lugar, se suele decir que es necesario que haya una relación obligacional preexistente. Es decir, que la relación que van a tener A y B, la relación obligacional que van a tener estos, va a ser anterior a la cesión de crédito. Debemos mantenernos en la premisa de que A es reemplazado por C en ese derecho a cobrar el precio. Entonces, podría decirse que si A, el cedente, tenía un precio pactado o asegurado por una hipoteca, una prenda o una fianza, y se sustituye el cesionario que ingresa en su lugar, esa cesión de crédito en el contrato de compra-venta va a dar el derecho a cobrar el precio derivado del contrato. El Código Civil acompaña esa garantía asegurando la obligación del deudor de pagar el crédito. ¿De dónde? Se preguntarán que sale esto. Bueno, sale del artículo 1761 de nuestro Código Civil, donde más o menos parafraseando dice que la venta o cesión de un crédito comprende sus accesorios, bla 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 bla. Los remito a la lectura. O sea, que si se cede un crédito que tenía una garantía, esa cesión va acompañada de la garantía. Y si bien el contrato de cesión de crédito es un contrato consensual, o sea, no requiere sea instrumentada por vía escritura pública, la cesión de crédito hipotecario va a tener que ser inscripta en el registro. Se va a tener que inscribir en el registro público que el acreedor de esa garantía pasó a ser el cesionario y dejó de ser el cedente. La premisa fundamental a entender en todo este razonamiento es que aquel que cede determinado crédito, si ese crédito estaba ligado a algo más, como bien pudiera ser una hipoteca o fuere lo que fuere, aquel adquiriente va a adquirir, valga la redundancia, dicho crédito con o de la mano de estos, podría decirse, negocios accesorios de alguna manera, aunque dicho contrato sea de carácter solemne. Es decir, no exista la obligación puntualmente de realizar una escritura pública o fuere cual fuere el caso. De igual manera estamos frente a un contrato solemne. Pilar fundamental a recordar. Básicamente una de las grandes premisas, cosa que ya hemos mencionado, me detengo y reitero. En la relación jurídica permanece incambiada una de las partes. ¿Cuál es esta parte? Bueno, básicamente es la que derivaría en el término C,
tenemos a A y tenemos a B. Pongo una hipótesis, un ejemplo. A, dueño de una propiedad que la quiere vender a B. Sin embargo, existe el sujeto C, que sería el inquilino de esa casa. Y bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el código? ¿Qué es lo que nos da garantía y seguridad? De que por más que A le venda a B, se va a seguir respetando a C, quien es el inquilino, el sujeto que jurídicamente en la relación permanece estático, incambia, no se modifica. Perdón, el término incambia no es para mí, pero básicamente espero que hayan entendido la idea de a lo que quiero llegar. Más allá o más acá de que se respete a C, básicamente, hay otras cosas que a su vez también deben de respetarse. Por ejemplo, como regla, el deudor cedido, o sea C, a pesar de que ocurra o que tenga lugar la cesión de crédito, va a conservar las mismas defensas que tenía contra su acreedor, es decir, contra a quien el sujeto le alquilaba. Esto quiere decir que si yo, cesionario, le reclamo $100.000 al deudor cedido y el deudor cedido ya le había pagado el 50% al acreedor original, le va a poder oponer la excepción de pago. Rebobinemos para que quede más claro. A le quiere vender a B y tiene a C en medio como inquilino. A logra hacerlo. Ahora B, como nuevo propietario, tiene que seguir respondiendo, tiene que seguir respetando aquello que se obligó a. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que quiere con el inquilino, valga la redundancia. Si le está cobrando $100.000, básicamente, de alquiler, por ejemplo, y este sujeto C ya le había pagado la mitad, por lo tanto, ¿en qué va a derivar esto? En lo mismo, en que le va a poder oponer la excepción del pago. Como particularidades o características dijimos que la relación jurídica permanece incambiada, es decir, hay un sujeto que no muta, no cambia, el deudor cedido es ese sujeto, este puede oponer las mismas defensas al cesionario, es decir, al nuevo acreedor que tenía contra el cedente, es decir, contra el anterior acreedor que él tenía, y que va acompañada la cesión de créditos con las garantías que tiene el crédito. O sea, la cesión del crédito va acompañada de dichas garantías. Todo esto sostenido gracias al artículo 1761. Ahora vamos a hacer una breve distinción entre las figuras afines, es decir, las figuras semejantes a este tipo de contratos. En primer lugar tenemos a la cesión del contrato. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias con la cesión de crédito? Podríamos comenzar con que la cesión de crédito únicamente se cede el derecho a cobrar el crédito. En cambio, en la cesión del contrato se cede toda la calidad de la parte, toda la posición contractual. Esto quiere decir que el cesionario básicamente va a pasar a asumir o a revestir la calidad de deudor o de acreedor, sea cual sea la posición. Es decir, va a pasar a tener las deudas, los derechos y los derechos potestativos que tenga a su favor. En cambio, en la cesión de crédito se desplaza o se sale. Entra el cesionario en el lado activo de la relación y únicamente va a tener derecho de cobrar el crédito. Esto quiere decir que el cedente igualmente puede seguir obligado frente al deudor cedido. Puede tratarse de una relación continuada y va a seguir igualmente. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Básicamente es que en el caso de la cesión de crédito, lo que se va a ceder, valga la redundancia, es el crédito, como lo hemos ya estado hablando. Es decir, A, B y C. A es acreedor de C, C le debe 50.000 pesos a A y A le debe 50.000 pesos o puede ser 60.000 pesos a B. ¿Qué va a pasar? Bueno, A va a cederle ese crédito a B para que se cobre. Y en el caso de que fueran 50.000 pesos, quedaría toda la deuda pagada. En caso de que sea 60, bueno, posteriormente B le va a poder reclamar 10.000 pesos a A. Pero no va a ser la totalidad de la deuda, sino que es como un pasamano. Podríamos verlo así, como un pasamano. Mientras que en la cesión de contrato
se va a ceder la totalidad de la figura. Es decir, A va a ceder su lugar como A. A va a ceder prácticamente el lugar en forma absoluta. A pasaría a ser un sujeto X, un sujeto afuera, mientras que B sería el nuevo A, entre comillas. Veámoslo así para que quede lo más claro posible el ejemplo. Y bueno, en este caso, ¿qué va a hacer B? Bueno, B va a tener todas las obligaciones, derechos y derechos potestativos que tenía A. Algo que quiero aclarar, que se me fue, es que en el caso de la cesión de crédito, donde A cede el crédito a B para cobrarse del inquilino esos 50.000 pesos, después de que se cobra, puede nuevamente A, porque no intercambia su posición, sino que solamente por ese valor, ese crédito en ese puntual momento. O sea, la relación entre A y C, como propietario e inquilino, va a seguir funcionando y posiblemente en el futuro, si le tiene que volver a pagar 50.000 pesos, A sea quien lo cobre y no sea B, porque ya B no toca ni pito ni flauta, no tiene que ver nada por ahí. Otra diferencia esencial es que la cesión de crédito es un negocio jurídico bilateral. Es un negocio donde hay dos partes que manifiestan la voluntad. Cuando hablamos de un negocio jurídico bilateral, referimos a una clasificación que atienda el número de voluntades necesarias para perfeccionar dicho negocio. Acá se requiere el acuerdo de dos voluntades o de dos partes. Es algo totalmente distinto a que el contrato sea bilateral, ya que la cesión del contrato, a diferencia de la cesión de créditos, es un régimen jurídico trilateral, porque requiere la voluntad de los tres sujetos: el sujeto cedente, el sujeto cesionario y el sujeto cedido. Y se preguntarán, ¿por qué requiere de tres voluntades para que esto se dé? Bueno, básicamente porque aquel al que hay que cumplirle no es lo mismo que le cumpla a un sujeto a que le cumpla a otro. Supongamos que se trata de pintar una obra, no va a ser lo mismo que le cumpla a un sujeto al otro. O la solvencia de un sujeto con otro puede ser muy distinta también. Otra, también, la disposición sería muy diferente. Las voluntades de cumplir serían muy diferentes. Por eso es la necesidad de que estos tres sujetos, cedente, cesionario y cedido, tengan una voluntad. No es una voluntad al menos compartida. No es lo mismo que en la cesión de crédito, donde con la manifestación de dos voluntades y el consenso de ambas, se daría concretamente la cesión de crédito. No es lo mismo. Así que te repito, no es lo mismo la cesión del crédito y la cesión del contrato. En la cesión del contrato, que se transfiere, donde se transfiere las obligaciones, las deudas, los derechos potestativos, lo que fuere, se requiere el consentimiento o la voluntad de los tres sujetos. Por eso es un negocio jurídico trilateral. La cesión de crédito es un negocio jurídico bilateral cedido a un tercero. Su voluntad es totalmente irrelevante. Me corrijo, cedido a un tercero no, cediendo a un tercero. Ahora sí, y su voluntad es irrelevante. Acá, llegado a este punto, es que recordamos, pegamos un vistazo hacia atrás y vemos a las bellísimas obligaciones y decimos, bueno, esto me cierra por este lado también, en el sentido de la extinción de la obligación. Recordamos al pago con subrogación establecido en el 1468, el cual de alguna que otra forma nos intenta decir que la obligación se extingue por el pago realizado por un tercero. Bien, entre estos dos puntos, dos preámbulos, vamos a ser lo más concisos posible. Tenemos por un lado, ahí tenemos la gran diferencia, a un contrato. Tenemos el contrato de la cesión de crédito, y por el otro lado tenemos a una forma de extinguir las obligaciones. Esa es la primera gran diferencia. Una cosa es una cosa y la otra es la otra, valga la redundancia. Bueno, después también vemos a que aquel que realiza el pago con el fin de subrogarse, es decir, es algo semejante a la cesión de crédito, pero no es igual, en el sentido de que viene un tercero a pagar. Si se me debe 100.000, este tercero viene y paga 30, bueno, se van a subrogar esos 30.000 pesos, dólares o la moneda que fuere. Mientras que en la cesión de crédito puede haber, atención ahí, abro paréntesis, una cesión parcial del crédito como una cesión total del crédito. A, B y C.
A, dueño de la casa, B, nuevo adquiriente de la propiedad y C, aquel inquilino que, claro está, le debe todos los meses a el pago del alquiler. Si A le cede la cesión de crédito a B, concretamente, bueno, le va a seguir el pago de uno de los meses. Por ejemplo, si son $10.000 el mes, $10.000 le va a ceder y ahí tenemos una cesión total. Pueden ser 5.000 y hablamos de una cesión de crédito parcial. El pago con subrogación podría ser que venga un tercero a pagar esos 30. Por ejemplo, en esa A, B y C tenemos a C pagando la deuda de A frente a B. No tiene por qué ser el inquilino, sino puede ser un tercero cualquiera. Viene el tercero, se pone la mano en el corazón y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, la deuda es de 100, te voy a pagar 80. Y le paga esos 80.000. Bueno, por subrogación, básicamente, va a pagar esos 80, dejando 20.000 que, bueno, quedan en manos de A. Ahí tenemos esa gran diferencia. Una cosa es un contrato, otra cosa es un modo de extinguir las obligaciones. Después también, por otro lado, tenemos la novación como otro modo de extinción de las obligaciones. Novación por cambio del acreedor. Esta figura está prevista en el artículo 1543, cuestión que no vamos a desarrollar ahora, te remito a la lectura del mismo. Y bueno, la novación por cambio del acreedor es un negocio trilateral, se requiere un acuerdo de las tres partes. El acreedor que sale, el acreedor que entra y el deudor de la obligación. La novación es la extinción de la obligación por una nueva y la obligación a su vez tiene distintos elementos. El elemento objetivo y los elementos subjetivos. Se puede hacer una novación en lo que lo único, básicamente, que se cambia no puede ser el objeto, sino que uno de los sujetos es lo que se modifica. Artículo 1542 y el artículo 1543, lo que requiere la voluntad del deudor para que se opere la novación. Es decir, vamos a tener que de alguna forma obtener esta voluntad. El deudor tiene que aceptar, tiene que haber un consenso entre las tres partes. Otra diferencia es que en materia de novación, salvo que haya reserva expresa, se extinguen las garantías. Así que acá estamos diferenciando con los pares. Estamos negociando la cesión de crédito. Bueno, con la novación, detallazo muy importante, por eso me detengo. Con la novación se extinguen las garantías. ¿Qué dijimos de la cesión de crédito? Dejaron en los comentarios. No se extingue, te lo digo yo, te lo adelanto, te hago un spoiler. No se extinguen, sino que cuando se cede un crédito o se cede un contrato, concretamente las garantías van a ir detrás de la cosa. Las garantías acompañan el crédito cedido. Bien, ahora vamos a ir a otro subtítulo. Distinción entre causa genérica y causa variable. La causa genérica viene a ser la voluntad de transferir el crédito de un patrimonio a otro. En cambio, la causa variable atiende a la relación fundamental que justifica la cesión del crédito. ¿Cuál es la importancia de la causa variable? Bueno, lo que entiende, lo que mira es la relación fundamental que, bueno, de alguna forma da paso a la cesión del crédito. A la razón por la cual se cede el crédito, por qué puede haber una cesión, o sea, lo que sea, básicamente. La causa genérica siempre atiende o difiere a lo mismo, a la transferencia del crédito de un patrimonio a otro. La causa genérica siempre es la misma en el contrato de cesión de crédito y es la transferencia de un crédito de un patrimonio a otro. O sea, es toda cesión de crédito, en toda cesión de créditos tenemos una causa genérica y es la misma siempre. Recalco, es la misma siempre. Es el porqué, es la causa. Por ejemplo, una causa puede ser que, en cuanto a hipótesis, puede ser una cesión en la que el crédito se permute, se intercambie por otra cosa que no sea dinero, y ahí vamos a tener lo que se llama cesión de permuta. Ahí estamos hablando de la causa, ahí estamos hablando de la causa genérica, no de la causa variable. Recalculo, revuelvo para atrás, rebobino, mejor dicho. La causa genérica tiene que ver con la voluntad de transferir el crédito de un patrimonio al otro, la voluntad. Mientras que, en cambio, la causa variable atiende a la relación fundamental que justifica la cesión del crédito. Así que entonces, lo vuelvo a machacar,
Causa genérica es el por qué, es la causa de por qué hacemos lo que hacemos. La causa variable, ¿qué es la causa variable? Bueno, esta atiende a la razón por la cual el crédito se transfiere. Por ejemplo, el crédito se puede transferir porque el cedente lo vendió al crédito, una cesión de venta, porque el cedente lo donó, es decir, porque es una cesión de donación, porque hay una donación. Puede ser porque el cedente lo permutó, o intercambió por otra cosa que no sea dinero, es una cesión de permuta. ¿Se entiende? Eso es la causa variable, si es por donación, si es permuta, si es lo que fuera. Mientras que la causa genérica hablamos del por qué lo hacemos, hablamos de la voluntad que construye esta idea, que básicamente es transferir de un crédito, el crédito de un patrimonio a el otro. Ahí tenemos las dos, tenemos la diferenciación entre ambas y el porqué de su existencia. Damas, caballeros, un capítulo extenso el de día de hoy, un capítulo extra largo, como hace tiempo no veíamos, en cuanto a sesión de créditos. Sin embargo, nos quedamos por acá, vamos a ir poquito a poco metiéndole, ya vamos a tirar la segunda parte en breves. Y bueno, continuaremos con sesión de crédito, un tema bastante extenso, denso y cariñoso. ¿Se puede llegar a entender? Sí se puede, pero bueno, todo como siempre con estudio. Te dejo un beso grandísimo, te digo, estudia, que se viene fuerte. Es así muchachos y muchachas. Relájense, pero estudien, no se duerman. Nos vemos en la próxima, cuídense, chao.